Hola. Yeah. Guapa. ¿Ah? Guapa. Wow. Beautiful. Oh, ¿qué tú puedes decir mi mujer? ¿Qué tú puedes decir mi mujer? Ella es guapa, me gusta ver su costumbre. Yo creo que tiene una buena costumbre. Ajá. Sí, se luce bien, pero cuando yo mira... ¡Ajole! Ah. Ay, Joana, hay que llamar a esto chico. Hay que llamar a esto chico, ¿ha? Oh, yo he mandado 100,000 porque eso solo es su dinero. Después cuando yo coger mi salario, después yo mandar más. No. Cuando tú mandares, él va a dar cuánto tú daré. Yo he mandado 100,000. No, él no tiene franco, solo esto. Pero hay que hablar con él hay que hablar con él, puede 130,000. Después yo cambiar más de dinero. Porque solo esto, ella ha dicho solo esto es su dinero. Por eso solo 100,000. Pero hay que hablar. No. Sí, yo hablar con él. Sí, porque yo saber él así, no. Es que guineano o filipino. Filipino, guapo. No, guineano. No, guineano. No, guineano. Cuando guineano, problema. ¿No? Sí. Esto filipino. No. Cuando guineano, problema. No puede hacer problema. Para Kuya Raúl. Sí, sí. Cuando problema grande, tú sabes, ¿no? Yo no puede discutir con guineana y guineano, tú sabes. Sí, es problema. Problema. Después puede no mandar dinero, tú sabes, ¿no? Sí, Ujú. sí, sí. Tú sabes de costumbre. No. Sí, muy mala costumbre aquí. Oh, solo Animales, personas así. ajá. Solo Joana, poco bien. Hay tiempo bien, hay tiempo. Juana bien. Juana super, la beautiful, waka waka. Boom. Ako sa'yo. La vida. Forever. Ana? Beautiful, beautiful. Beautiful. Aha, beautiful. 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 Oh, hay que decir, beautiful girl. Yes. Oh, ahora hay que decir inglés. Yo quiero saber to hablar inglés. Oh. Hi, Joanna. Ajá. Hi, Joanna. Sí. Oh. Hey, Raúl, my friend. Halika, mami, halika na. Sige, pakita. Hi, mirar mi mujer. Mirar mi mujer. Escucha, mi mujer. Escucha, mi mujer aceptar tu biniraki. Oh, mami, oh. Ayan. Ayan. Baba ka po, mami. Hola. Yeah. Guapa. ¿Ah? Guapa. Wow. Beautiful. Beautiful. Oh. ¿Qué tú puedes decir mi mujer? ¿Qué tú puedes decir mi mujer? Ella es guapa, me gusta ver su costumbre. Yo creo que tiene una buena costumbre. Ajá. Sí, se luce bien, pero cuando yo mira, ella tiene buena costumbre. Ah. Está bien. Aha. Sí. Sí. Ayan. Chuchen also. Tapos si waka-waka. Sino ba to? Oh, mi iho. Muy guapa. ¿Ah? Mi iho. Ilan. Anong ilan? Kausapin na, dali. Hello, sabi mo. Oh. Parece mucho. Guapo. Okay, tú puedes decir, okay, tú puedes decir mi mujer porque ella aceptar tú vas a venir aquí. Oh. Oh. Yo voy a decir que ella es buena, gracias por aceptarme, que yo vengo ahí. Vamos a estar bien.
Sí. Ah, ¿por qué llorar? ¿Por qué llorar? Ano por qué llorar? Emoción daw, emoción. Sí, mi mujer mi mujer quiere tú mucho. Oh, gracias. Yo también, yo le quiero. Gracias. Ajá, porque emoción. Porque mi mujer quiere a Wesley mucho. Ajá. Sí, también. Wesley, yo, toda familia aquí, te queremos también. Ajá. Queremos a tu mujer, a toda tu familia. Sí, pero no, mi relación contigo solo amigo, amiga, ¿ah? No tiene relación a otras cosas. No me gusta así, ¿ah? Ay, titi, ahí, no. Ajá. Titi. Ano kiki? Sí, tú sabes, ¿no? Ajá, titi. Sí, no puede tener emoción como amor conmigo, ¿ah? Solo amigo, amiga. ¿Por qué tú hablas así? Porque tú sabes, otro. Sí, emoción de que yo tengo emoción de que tu mujer aceptarme como Ajá. así, es tu Sí. corazón está muy contenta. Sí. No, corazón amor, no, Ajá, corazón. ajá. No. Porque tú sabes, hay una chica ahí de Guinea, tiene amor conmigo. Yo no quiero así. Tú sabes ella, ¿no? Dios mío, no hay que hablar así. Eso es secreto. Por eso yo hablar contigo, yo directamente decir no puede así, ¿no? Porque yo tengo yo tengo amor mucho con mi marido, mi mujer, así. Pero escucha, tu niño, todos tus niños. Yo la borota. Escúchame, después. Escúchame, pero todos tus niños yo puedo aceptar como mi niño. Así. Sí. Ajá, pero normal, así, pero mi relación contigo solo amiga. Así, mi hermana Kiki. Y titi. Loca tú. Sí. Titi. Sí, mira, aquí me estoy lavando ropa. Wow, ¿cómo va tu lavar ropas? Quiero ver. Sí, Ajá. Aquí tiene, aquí, ilan hay que lavar. lavar ropa. Pero tú contento, ¿ha? Tú contento tú ver a mi mujer. Sí, yo contenta, yo feliz, emoción de mirar a tu mujer, sí, aceptarme. Exacto. También. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí. Después, cuando tú vienes aquí, bailar con ella, ¿ha? Sí, yo voy a bailar. Ella es mi cuñada. Nagmeses si Mami Kuana. ¿Sabes qué? Cuñada. Sí, cuñada. Ella es mi cuñada. Sí. Sí, tú eres mi hermano. Ajá. Ella es mi cuñada. Ajá. Sí. Pero no emoción de amor, ¿ha? Okay. Oh. Ay, Ramito. Solo yo franca, ¿ha? yo no quiero más problema antes, tú sabes. No hay problema. Ajá. Ningún problema. Nosotros Prometo, no hay un amor. Sí. Ella es mi cuñada. Cuñada, Así como mi hermano tiene mujer. Ajá. ¿Cómo yo voy a querer? Ajá. Sí. Por eso hay que sí, por eso hay que bailar conmigo y mi mujer, ¿ah? Todos. Sí, vamos a bailar como familia. Ajá. Mi hermano, su mujer, su bebé, mi bebé, así. Cuando Bailamos la banda. cuando tú vienes aquí, yo hacer una fiesta para ti. Aha. Ano daw? Nawala na. Nag-message si Mami Kuana. Nawala na siya. Ba't kaya? Baka wala na signal. Tuwa naman ako kay Joanna. Sayang kasama. Wala na yata signal. Ang saya kasama. Wala na.
So ayun po mga amigo, abay sinasabi ko lang sa kanya kasi usually ang mga Ginyana kapag pinakikita mo ng kabutihan, iniisip nila na meron tayong gusto sa kanila. Pero kaya direct ako sinasabi sa kanya, ang ating relasyon ay magkaibigan lang, ganyan. Ganon. At actually dati alam naman niya na yun. Pinaliwanagan ko na siya. So ang importante kasi sa akin ay yung bata. Sabi ko pwede kong maging anak-anakan yung mga anak mo, pero ating relasyon ay magkapatid lang. Ganun po ang mahalaga. At right now, clear para sa atin. Clear para sa atin yung mga ganito. Para at least. Pero wala naman talaga. Dahil nga nung nakilala ko si Joanna, ang gusto talaga ni Joanna, si Beljun. The first time I met her with Beljun, talagang nagustuhan ni Waka Waka si Beljun. And that time, hinag niya si Beljun. Oo. Tapos, yung isa naman kasama niya, yung isa naman kakatid ng akala niya, ganun, partner. Pero hindi. So, that time, nung pinarangka, sabi ni Chamame, hindi, yung mga kaibigan ko yan, may mga asawa yan, kaya ganoon. So, ayan, happy, ang saya. Naglalabas si Joanna, di ba? Napakasimple. Pero at least mga amigo ay natutuwa ako. Muli nabubuhayan yung aking hope na meron tayong mapagkatapos na mga bata. So, happy ako mga amigo. I hope na hindi magbago. I hope na hindi magbago si Joanna. I hope na si Westy makapag-aral na mabuti din sa Pilipinas. I will do my best mga amigo, para sa future ng bata. Nilalaban ko dito yung future ng bata dahil one or two na makaahon sa hirap sa paghihirap o sa hirap doon ay in future generation sa generation in the future ay magiging okay po at magiging makakat yung poverty para sa pamilyang ito. Yes po. So, I hope and I pray na sa pagpunta nila sa Pilipinas dito ay tanggapin natin lahat sila. Tanggapin natin at muli mahalin natin ang pamilyang ito. Thank you so much po mga amigo at God bless po.